Hola y bienvenidos a mi última línea de tiempo y esta vez hablaremos sobre la Edad Media. La Edad Media se dividía tres, en tres, en tres épocas. La Edad Media Alta, la plan- Plena y Baja. Las tres eras eran diferentes de sí, pero eran basadas en la edad, la primera edad que vamos a ver es la Edad Alta, o sea, cuando empezó todo. Eh, se inició desde el siglo V y terminó en el siglo X. En este lugar, cuando era una lucha por el poder entre tres potencias: el imperio, el imperio bizantino, el islámico y el caribeño en Europa. Y también son muchos. En esta época fueron diferentes. Y ahora vamos a hablar de otros temas en este tema. La característica principal de esto, del imperio bizantino, este imperio es durante ese tiempo que luchaban. Este tipo de imperio era diferente a todos. La verdad, ellos encontraron una de sus características principales es que el uso del griego como idioma oficial, ¿no? En la creencia usaron más el griego y crearon la iglesia ortodoxa. Vaya, es diferente es una de las ramas del cristiano. La tradición occidental y el en, enlatamiento del poder del emperador mismo. El nivel de sociedad en ese tiempo, la división entre dos lugares, o sea, de las dos. Dos, digo cuáles son, del catolicismo y ortodoxos. Era diferente cómo se lo bautizaba, según según donde estabas. Por ejemplo, si eres católico, eh, te sostenían y te dejan caer un poco de agua y que se desrama en la cabeza. O sea que te cae en la cabecita y se va para abajo. Y lo ortodoxo era diferente. Ellos te sumergían en el agua, o sea, tenían una pila y ellos sumergían a los bebés ahí. Los ortodoxos evocaban el Espíritu Santo y el panismino, o sea que son diferentes a ellos dos. Ahora vamos a hablar sobre el poder de esos dos. El poder de esa época. La división social, por ejemplo, como podrá ver en esta imagen, aquí está la división. Arriba obviamente está el emperador o el rey. Los siguientes son los, los de esto, los sacerdotes y los nobles. Pues los demás, como pueden ver, como ya dije, está el emperador, los sacerdotes y también los santos. Después siguen los clérigos, después el ejército, comerciantes, campesinos y artesanos. Y después los últimos, obviamente, están los esclavos. Y si pregunta cuál es su nivel, como puede ver, cada uno está por su nivel.
El emperador era el más alto y quien gobernaba todo ese imperio durante esa época. Los sacerdotes o clérigos y los clérigos estaban en la iglesia. El ejército era conformado para luchar por el imperio o por el emperador. Los artesanos y los campesinos vivían en lo más bajo, obviamente. Literalmente ahí estaba. Y lo último y lo peor, si fuese, los esclavos. Los esclavos eran oprimidos, perseguidos, vendidos a los demás, o buen precio, obviamente. Ahora me han preguntado, ¿qué es la autocracia? La autocracia es algo, ¿cómo lo diría? La autocracia era diferente. Es una forma de gobierno donde una única persona tenía todo el poder político. Por ejemplo, en Napoleón, buena parte. Es un ejemplo bueno, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el nivel político de los feudales. A diferencia de ellos, no tenían emperadores y nada más así. Tenían a los reyes, y los nobles, y los sacerdotes, y los campesinos. Como pueden darse cuenta, el rey está en lo más alto y los campesinos en lo más bajo. Ahora a continuación voy a mostrar este mapa. Ahí donde vivían los reyes, en un castillo, y los nobles también. Abajo están y aquí donde está una iglesia es donde estaban los sacerdotes o clérigos o los santos. Y allá abajo están los más bajos, los campesinos o en pueblo, como se conocía en ese tiempo. Cada uno tenía sus funciones específicas en ese lugar. Vaya interesantísimo, ¿no? Ahora me preguntaron también sobre qué es la penchinas. Las penchinas son elementos de arquitectura con forma triangular curvo. Es la base para era la base para las cúpulas de las iglesias, obviamente. Vaya, ¿no? Como no sabían eso, ¿verdad? El arquetistancia es la... ¿Cómo lo explico? A ver, por ejemplo, como pueden ver en esta imagen, la arquitectura babiloniana era diferente a la que nosotros conocemos. Como pueden ver en este lugar, hay diferencias muy grandes entre eso. Una de las más famosas es la iglesia de Santa Sofía. Las partes son las mismas de cualquiera. Como pueden ver esta imagen, las cúpulas y los pilares, y etcétera, que ya hemos visto antes, en las demás en las antiguas partes. Una de las actividades que hicimos en estas últimas actividades de la línea de tiempo es investigar sobre el estilo eclíptico. Este estilo de cómo se hacía es una mezcla es una forma de una mezcla. Es una forma de la arqueología. Y pues terminó hace como en el siglo 10, 20 y al principio del siglo 21. Este tipo de este tipo parece diferente. Usan los dos estilos ya hablados antes. Interesantísimo, ¿no? Ahorita vamos a ver las tres épocas otra vez, pero ¿cómo van? ¿Cuál era de la edad dorada? Del arte de eso. Por ejemplo,
ejemplo, uno de las más conocidas. Bueno, muchas cosas interesantes sobre este arte. Espérenme, es una forma de... ¿Cómo se los explico? El arte bizantino se desarrolló obviamente en el Imperio en el siglo IV y se usó hasta en 1455. Era más de cultural, era una fusión entre la forma de la iglesia con estatuas divinas, o sea, como para ganar el poder civil. Y básicamente son diferentes. Por ejemplo, la otra de las cosas es la forma de las pinturas. Como podrán ver, como podrán ver, esto es la combinación de la cultura de los antiguos, o sea, la fusión entre las dos formas. Y vaya que es interesante, ¿no? Lo siguiente también es el hip hop y la política en este tiempo. El hip hop, o conocido también como una forma de arte, literalmente es una forma que usaban los antiguos en ese tiempo del imperio. Se usaba con materiales diferentes. El primero usaba madera o metal. Es diferente para hacer esto. Ahora vamos a continuar. Otra de las actividades que hicimos es hacer un tipo de mí, como por ejemplo, esta es una forma de mí con perros con alas como de ángel. Ustedes que usaban lo mismo. Yo hice. Ahora, la el arte prerromano. Eso es una historia completamente opuesta porque vamos a verlo. Es interesante, ¿no? Ese tipo de artes son diferentes. Más o menos en este tipo de arte se empezó en la Edad Media Alta, obviamente. Es una combinación cuanto al Imperio Romano. Es un desarrollo del arte bizántico cuando el Imperio Romano caía. Este fue una de las esculturas más famosas fueron la iglesia, una de las iglesias más conocidas, Abur Chan. Sí, este tipo de iglesia era diferente. Como se puede dar cuenta, esta iglesia fue construida diferentemente. Fue construida hace más de 1000 años en Francia. ¡Ulala! ¿Verdad? La cultura prerromana fue, como ya dije, fue la calle cuando Roma estaba cayendo. Ahora hablaremos sobre un personaje histórico, el Juan Lindo el Apóstol. Como decía, él rechazaba el cristianismo, él rechazó el cristianismo culto romano tradicional. Digamos que se traidor de una cultura romana, de los romanos. También fue conocido como el traición. Fue también conocido como el apóstol en la traición del cristianismo. Eso es todo por esta noche. Hasta luego. Y fue un gran gusto estar con ustedes.